cómo hacer realidad todos y cada uno de tus deseos. En el video de hoy te voy a explicar, creo que la mayor interrogante o el mayor deseo de los seres humanos, y es cómo todo lo que pienses, todas las metas, todos los objetivos que te plantees, los puedas hacer realidad tangible en tu vida terrenal. Que los puedas ver con tus ojos, que los puedas palpar. Bien, que puedas tener materializada esa relación de tus sueños, ese hombre, esa mujer, que puedas ver materializado el físico de tus sueños, que puedas conseguir ese resultado financiero, que puedas ser libre financieramente, que puedas tener millones de dólares, que puedas cambiar el mundo, que puedas crear empresas. Seguramente deseas un montón de cosas. Deseas que te amen, deseas constantemente, deseamos, porque el ser humano está hecho solamente para una cosa, para desear y para hacer realidad esos deseos. Ahora, la mayoría de personas no logran hacer realidad esos deseos extraordinarios que van mucho más allá, y por eso solamente el 1% los tiene, porque si fuese fácil todos los tendrían. Claro, cuando vos te planteas objetivos realmente grandes, la mayoría de personas nunca lo logran. La mayoría de personas, por X, Y o Z, jamás ven en su realidad esos objetivos, llegando a frustrarte, llegando a desconfiar de los métodos, llegando a desmotivarte, a tener ansiedad, depresión, literalmente hasta sentir culpa, porque miren esta locura, o sea, y me quedó grabado cuando estaba en la Facultad de Economías, porque yo empecé a estudiar ahí. Una de las creencias, los paradigmas instaurados de base es que sí, el ser humano expresa deseos infinitos. Esto ya lo reconocen. Pero dicen que el paradigma científico tradicional, que básicamente en la realidad no existen recursos infinitos para saciar esas necesidades infinitas. Nos hicieron creer que afuera no hay suficiente para todos, que hay escasez, que falta, que el ser humano no tiene que desear de más. Nos limitaron en una cajita para quedarnos ahí y comportarnos de esa manera. Y nos hicieron creer que si vos deseás y vos lográs ese deseo, muy probablemente le estás quitando a otra persona. Muy probablemente estás siendo egoísta. Entonces, ¿qué pasa? Que este es el peor error. Es que ya llegado a un punto las personas dejan de desear deseos propios del corazón y simplemente empiezan a repetir deseos que son programados en su subconsciente a lo largo de su desarrollo por su entorno, por las personas que lo rodean, por la cultura, por todos los paradigmas y las estructuras, que es lo que hace que se llene nuestro subconsciente. Básicamente piénsenlo de esta manera. Al venir al mundo, nos separan de lo infinito, de la panza donde el bebé está tranquilo, ¿sí? Estamos con Dios, estamos conectados a la fuente, entramos y cuando entramos venimos puros. No venimos con un programa hacia nuestra cabeza, no tenemos un pensamiento, no tenemos emociones, no conocemos nada. Venimos como si fuese un recipiente vacío, puro, 0% condicionamientos. Ahora, ¿qué va a pasar? Que básicamente todo tu alrededor, gracias a tus 5 sentidos, te va a estar programando constantemente a que vos creas la realidad como ellos lo creen. Ahora, la mayoría de personas no logran sus deseos. La mayoría de personas jamás hacen realidad, ¿sí?, lo que sueñan. Y me parece una locura. Entonces, por eso hoy te vengo a explicar. Y ahora te voy a decir, o sea, porque claro, seguramente te preguntás quién carajo soy para explicarte cómo hacer realidad tus deseos. Hoy te voy a explicar eso, exactamente, cómo hacer que todo lo que pase por tu cabeza, que todo lo que imagines, que todo lo que vos te propongas, que todo lo que vos veas acá, lo puedas hacer realidad tangible, que lo puedas ver palpado en tu plano físico, que lo puedas ver con tus ojos, que lo puedas sentir. ¿Por qué te voy a revelar esto y por qué estoy en capacidad de revelarte esto? Porque te voy a explicar los secretos que han sido ocultos y trasladados a lo largo de todas las civilizaciones, las personas que destacaban, los líderes, las personas que eran dentro del top 1%, que dominaban
en cada área, en cada sector, completamente diferente, opuesto, pero que destacaban. Y me he encargado de estudiar a lo largo de los últimos 6 años a todas las grandes mentes, a todas las personas exitosas, ya sean artistas, ya sean genios, escritores, ya sean filósofos, ya sean emprendedores, empresarios, ¿sí? De todo tipo. Me he encargado de estudiar porque me empecé haciendo esta pregunta de, o sea, yo tengo deseos, yo hace 3 años, 4, 5, 6 estaba en la misma posición en la que vos estás hoy, sin tener la realidad que soñás. Soñando, visualizando, probando diferentes técnicas como la ley de atracción, como escribir, hacer journaling, como tener disciplina y trabajar duro todos los días, como tener sistemas. Hay un montón de métodos, hay un montón de maneras, las probé todas. Estoy seguro que vos también estás intentando con los métodos de afuera solucionar. Pero el problema es que esos métodos, la mayoría no funcionan porque no son personas realmente que entiendan esto que hoy te voy a revelar. La técnica secreta, oculta que hoy te voy a revelar no es mía. La he estudiado, la he aprendido y he visto que le funciona a todas y cada una de las personas que entienden y toman conciencia de lo que hoy te voy a revelar, que es muy poderoso. Y para darte la autoridad de que me escuches estos próximos 30 minutos, capaz 40 minutos, va a ser una clase linda, va a ser una clase súper larga. En los últimos 3 años, de pasar de ser una persona como vos, con sueños, con metas, con objetivos, rápidamente logré todo lo que quise. Literalmente todo. O sea, todo. Literalmente no hay nada que no haya podido materializar. La relación de mis sueños, la mujer con la que soñaba, una persona increíble que me enseña, una maestra. Estoy a 3 semanas de ser padre. Estoy a nada de tener una familia, de construir lo que siempre soñé. Estoy viviendo en propiedades, tengo una casa increíble, con vistas naturaleza increíbles, todo lo que nunca pude tener de chico. Me compré mi camioneta de las más top acá en Argentina. Literalmente me rodeo de personas que están cambiando el mundo, de líderes influyentes, de personas que aplican estos principios y que también logran sus objetivos y sus metas. He manifestado paz, he manifestado propósito, he manifestado libertad, he manifestado viajar por todo el mundo sin preocuparme por el dinero, amando lo que hago, disfrutando mi tiempo y sobre todo construyendo una red de emprendedores conscientes y la visión que es cambiar el sistema educativo, que es transformar la manera en que las personas aprenden. Literalmente hoy estoy acá haciéndote este video porque llegué al punto que te podría estar hablando horas de lo que logré, pero no es para ser agrandado ni arrogante, solamente para que escuches y veas por qué tu atención la tenés que poner acá estos próximos minutos, porque si entendés esto te va a cambiar la vida por completo. Pero literalmente logré todo y al punto en el que ya me había pasado de que había dejado de soñar. Lo que te dije recién, que le pasa a la mayoría de personas, que ese es el error más grande, es apagar tus sueños. Es dejar de tener ese corazón, esa chispa. Que sé que si te quedaste la tenés, que sé que si te quedaste tenés deseos, experimentás deseos. Pero hay mucha gente lamentablemente que se apaga. Y se conforma y se queda en su zona de confort hasta los finales de su vida, hasta trascender y reencarnar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez en este ciclo del samsara. Se la pasan jugando porque no entienden cómo hacer realidad tus deseos. Una persona que no entienda esto que te voy a explicar jamás va a experimentar libertad, paz, amor y unión con lo divino, con la vida. Literalmente, cuando entendés esto, y no quiero que pienses que es súper complejo y que tenés que estar iluminado para entender esto y que tenés que ser un genio y el elegido. Literalmente, quiero que entiendas, porfa, que vos hoy sos un experto en manifestación, que vos hoy sos igual de bueno manifestando que yo, aunque vos no tengas tus deseos. Yo te voy a explicar los 3 errores más comunes de la mayoría de personas, además de el proceso que ocurre
en la creación de la realidad. Porque hay una matemática exacta, una ciencia que te voy a revelar, como 2 más 2 es 4. Hoy te voy a explicar de esa misma manera, lógica, para que lo puedas entender y puedas ver qué serie de pasos ocurren y qué es lo que tenés que hacer y qué no tenés que hacer si vos querés materializar tus deseos. Literalmente, esto no lo vas a escuchar en ningún otro lugar. Son años de haberlo aplicado, años de haberlo realmente experimentado y validado en la experiencia. Hoy te voy a hablar de leyes universales, hoy te voy a hablar de metafísica, hoy te voy a hablar de cosas que son inherentes a la programación y que las he estudiado, y no se trata de que me creas, se trata de que simplemente lo experimentes y empieces también a romper todos tus esquemas mentales, porque esto es lo que va a hacer, es eso. Tengo por acá el fibra, me voy a tomar un poquito de café. Ok. Entonces, ¿cómo hacer realidad todos tus deseos? Te dije que te iba a hablar, ¿sí?, de leyes universales. Vamos a poner acá 7 leyes universales. Ok. Hoy te voy a hablar de leyes del universo. Hoy te voy a hablar específicamente de la ley de causa y efecto o la ley de acción-reacción de Newton, que básicamente explica el proceso creativo en el que ocurre esta magia. Porque este proceso de deseos, realidad, es lo único que existe, es lo único para lo que el ser humano está hecho. Por eso recién te decía que vos tenés la misma capacidad de manifestar que yo. Quizás no lo hayas entendido, pero es que no hay otra cosa que esto, no hay otra cosa que deseos, pensamientos, frecuencias que generan realidad. No hay otra cosa que eso, porque por ley de causa y efecto, vamos a poner acá arriba, causa y efecto, por esta ley es que dice que todo pensamiento es igual a un resultado. Esto, en otras palabras, quiere decir que causa es igual a efecto. ¿Bien? Toda acción tiene una reacción. Te voy a explicar. Vos de chico, al venir puro y empezar a tomar tus primeras decisiones, siempre que uno decide, es en base a un coste de oportunidad. Decido entre hacer esto o hago esta otra cosa. Voy al cumpleaños de mi familia o me quedo trabajando. Me acuesto antes o me quedo mirando Netflix. Todo el tiempo el ser humano, a través de este proceso, va tomando decisiones y acciones constantes desde que nos levantamos hasta que nos dormimos. Es lo único que hacemos. Todo el tiempo esta fórmula, de manera perpetua, eterna, está rigiendo tu vida. Y el no conocerla te hace ir a contracorriente de tu naturaleza como ser humano y ser divino. Y es muy triste dejar que tu vida se pase y no saber cuál es tu máximo potencial y todo lo que podés lograr. Es muy triste no conocer esto y no poder inspirar a las personas que te rodean. Gracias a que vos generaste un cambio y que vos sos un agente de expansión. Irradias luz alrededor de otras personas, porque cuando entendés esto, tu vida eleva a otro estado, a otra emoción. Y hoy es inentendible probablemente para tu mente lógica. Pero ahora se lo vamos a explicar bien, porque esta fórmula de acá es matemática. Literalmente, toda acción tiene una reacción. Toda causa tiene un efecto. O lo que es igual a pensamiento es igual a resultado. Nosotros creemos que la realidad es lo que está afuera. Esto lo expliqué en el video anterior, ¿sí? Lo pueden ir a ver más tarde cuando terminemos este. Y expliqué que todo antes de ser una forma física, de ser materia, es energía, es frecuencia de vibración. Nosotros percibimos la materia, pero realmente son átomos, protones en constante movimiento. Y acá podemos ver la tercera dimensión
donde hay un ancho, un alto, un largo. Y hay ciertas leyes que rigen el juego. Como la ley de la gravedad, si yo esto lo dejo caer, va a caer, es inevitable. Y así van a funcionar estas leyes, quieras creer o no. Si no las conoces, van a ir en contra tuyo. Y esta ley plantea que lo que está afuera no es real. Lo que está afuera es simplemente un efecto. La mayoría de personas no logran concretar sus deseos, sus metas, sus objetivos. No logran materializar su visión, sus sueños. Justamente por esto. Justamente porque se centran en el afuera. Buscan cambiar o esperan que las cosas cambien y están constantemente en la ilusión, o lo que en el hinduismo se llamaba maya, que es creer que lo que está afuera es real. Parece real, es que sí, es real, porque es un efecto. Pero ¿qué es más real? ¿Esto que es una consecuencia y viene después? ¿O esto que es primero? ¿Qué es esto lo que origina el efecto? ¿Esto es real? Sí, parece real, pero no es real. Esto es consecuencia de esto. Y la mayoría de personas solamente se centra afuera, solamente se centra en el método, en la técnica, solamente se centran en intentar cambiar el efecto. La mayoría de personas, al no entender lo que viene ahora a continuación, bien desglosado, literalmente vamos a armar acá, porque quiero que lo entiendas al detalle. Se centra acá. La mayoría de personas se valida por lo que ven. La mayoría de personas creen que el pensamiento no es real. ¿Por qué? Porque piensan algo y pasan los días y no lo logran y dicen esto de la manifestación es una mentira, no existe. Y empiezan a desconfiar, empiezan a perder certeza. Empieza a aparecer el miedo, la duda, la incertidumbre. Y ahí las personas se rinden. Y literalmente es donde apagan ese deseo, donde dejan morir ese sueño. Porque constantemente buscan verlo para poder creerlo. La mayoría de personas cree que la manifestación, la materialización va a ser instantánea, va a ser súper rápido. Cuando entre el pensamiento y el resultado hay una brecha en medio, ¿sí?, de delay. Hay un delay. Y ese delay es porque justamente no es solamente pensamiento igual a resultado, hay una fórmula más extensa. Y el universo tiene una manera muy peculiar de funcionar. Pero si vos no la entendés, vas a estar todo el tiempo en el afuera. Y por eso no vas a lograr nada. Y cuando te explique los 3 errores, literalmente vas a entender por qué no estás logrando nada. Pero vamos a ir directamente a ¿qué es este delay que existe? Que es donde toda la mayoría de personas tipo fallan. Ahí es donde fallan. Porque deseos tenemos todos, pero somos muy pocos los que logramos materializarlo. Ahora, vamos a irnos literalmente a esta fórmula. Vamos a desarrollarla acá. ¿Sí? Tenemos, no sé si se va a ver bien, tenemos pensamiento es igual a emoción, que es igual a sistema de creencias, que es igual a decisiones, y esto es igual a acciones. Esto es igual a hábitos, que nos da los famosos resultados. ¿Ok? No sé si se va a estar viendo, de hecho capaz si me pongo acá, sí se entiende un poco más. Te hablaba de esto, resultados, pensamiento. Este desglose que hay ahí es muy interesante de entender. Porque, como te dije, el pensamiento crea tu realidad. Pero tenemos este componente que es la emoción, que acá es donde la mayoría de personas fallan. Como hablábamos recién de que cuando naces puro, se te imponen paradigmas, se te imponen creencias.
durante los 0 a 7 años, siempre primero es el pensamiento. Pienso algo repetidas veces que me lo creo. Puede ser real afuera o no, pero yo al pensarlo y repetirlo, y repetirlo, y repetirlo, 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 ese pensamiento, que cómo suceden los pensamientos. ¿Qué son los pensamientos? Los pensamientos básicamente la visión que vos tenés del mundo, es lo que vos creés de los demás, es lo que vos creés de vos mismo, que podés o no podés, es la perspectiva que tenés de cómo funciona el mundo, es la visión que vos querés lograr del mundo, es tu frecuencia, son tus expectativas, tus estándares, son tus creencias, son tus emociones. Pero este pensamiento primeramente nace de tus 5 sentidos, ¿sí? Eso lo vimos en el video anterior, es una locura, vayan a verlo. Porque los 5 sentidos, principalmente de lo que ves, ojos y lo que escuchás. Este pensamiento, al repetirlo una y otra vez, lo que sucede es que aterriza del plano invisible, espiritual, aterriza en mi cuerpo físico. Claro, ya repetidas veces tengo ese pensamiento sembrado en mi cabeza, ¿sí? Entonces ya llega un punto en el que empiezo a sentirme de esa manera, aunque no sea real. Yo empiezo a sentirme de esa determinada manera. Esa emoción es la brújula, es lo que mueve. Si bien dominar el arte del pensamiento y volverte bueno pensando te va a mejorar los resultados, el corazón, la emoción es 100 veces más poderoso. La mente es una locura, es muy poderosa. Vamos a hablar en este canal muchísimo de la mente. Te voy a explicar todo lo que he entendido. Pero el corazón es muy importante y es una clave para poder acelerar todo este proceso mágicamente. Ahora, realmente podemos decir que esto es una suma pasados los 7 años, ¿ok? Ya deja de ser un igual porque básicamente ahora ya se retroalimentan. Ya, como está en mi cuerpo, ya lo siento que es real. Ya está tangible. Entonces ya ahora es un loop. Es mi pensamiento falso, no hay nada en la realidad. La emoción llega al cuerpo, me siento así. Entonces me siento así, es real. Entonces es real. Porque es como me siento. Entonces básicamente ese sentimiento, esa emoción, se retroalimentan entre los dos. Y esas dos juntas a lo largo de los años, ¿sí?, nos dan igual a el sistema de creencias. El sistema de creencias es toda la programación que tenemos acá. Son las creencias que tenemos principalmente, mayormente en el subconsciente. Que es decir que no nos acordamos de esa información porque está en lo más profundo de nuestro ADN. De hecho, agrego algo acá, ¿sí? Y es que no solamente agarramos pensamientos de los 5 sentidos, sino que también, yendo a otro nivel más elevado, que esto es clave entenderlo, agarramos pensamientos también que no son nuestros, en el ADN, ¿sí?, que es básicamente por ADN transgeneracional, ¿sí?, transgeneracional, por el árbol genealógico. Agarramos muchos pensamientos. Y entonces todo esto condiciona nuestro sistema de creencias. Este sistema de creencia es el software y el cuerpo es el hardware. Algo así sería básicamente. Y este sistema de creencias son millones de pensamientos, son millones de patrones, de combinaciones de pensamientos que son despertados instantáneamente por una emoción, porque acá se vuelve la emoción la brújula. Y la emoción despierta los pensamientos y se almacenan de manera subconsciente, de manera que es como intentar, o sea, supongamos que sos una computadora con 100 millones de terabytes. Es como intentar recordar códigos que pesan 0,0 kbytes, 0,30 kbytes. Literalmente ceros y unos de programaciones que están almacenadas y que básicamente este sistema de creencias rige nuestras decisiones. A la hora de tomar decisiones tenemos dos caminos, lo voy a poner acá porque uno es el amor y otro es el miedo. Por ponerlo en polos, básicamente,
tenemos dos maneras de tomar decisiones. Y esto que te explicaba al inicio, que cuando vos tenés decisiones todo el tiempo, o sea, hay una frase que dice que vos sos la suma de todas tus decisiones pasadas, porque lo que decidiste en un pasado es lo que hoy te trajo hasta acá, en el espacio y tiempo que se fue desarrollando. Pero yo tomé una decisión de en un primer momento empezar mi emprendimiento y seguir todos los días, y estar todos los días, y no bajar nunca, y siempre seguir. Y tomé decisión de invertir $34.000 hace poco en un mentor, 12.000 en otro, y tomo decisiones. Yo tomo constantemente decisiones, todos tomamos decisiones. Pero la mayoría de personas no las decide. La mayoría de personas las repite. La mayoría de personas viven automático con un cassette y probablemente son conscientes de algunos pensamientos, pero hay millones de pensamientos, y que esto de acá, vamos a agarrar otro fibra, esto de acá es muy interesante porque se llama identidad. Esto se llama identidad. Entonces, vos no atraes tu deseo, lo que vos quieras, sino que vos atraes lo que vos sos. Vos te convertís en lo que pensás la mayor parte del tiempo. Vos manifestás en la realidad lo que pensás la mayor parte del tiempo. No es lo pienso una vez y se materializa. Es lo que pensás la mayor parte del tiempo. Y probablemente hoy estés tomando muchas decisiones automáticamente desde el miedo, desde un bajo nivel de frecuencia de energía, porque no son tus propias decisiones. No sos consciente de esto de acá. Te aferrás a esta identidad. No entendés cómo funciona el universo, que hay infinitas líneas de tiempo y de posibilidades, respaldado por la física cuántica. La espiritualidad está respaldada por la física cuántica. Tu identidad, conocido como yo soy, es lo que condiciona toda tu experiencia. Es lo que condiciona las decisiones que tomás, las acciones que tenés y los resultados que vos tenés. La mayoría de personas se enfocan en cambiar sus hábitos. Se enfoca en querer que los resultados cambien por sí solos. Se enfocan en sus acciones. Hay una clave muy importante y es enfocarte acá. Porque acá está tu identidad, acá está tu yo soy. Decisiones, miedo y amor, ¿sí? El amor vibra en una frecuencia más alta que el miedo. Estas decisiones continúan siendo algo intangible. Todavía no está materializado. Pero vean cómo de un pensamiento se desarrolla una emoción entre los dos. Mi mentalidad, mi sistema de creencias, mis programas, los códigos que tengo que me van a llevar a comportarme así o comportarme así, o comportarme así o comportarme para allá. Completamente diferente. Cada uno. Decisiones tomamos todo el tiempo, pero hay millones de decisiones que no tomamos. La mayoría de personas no sabe tomar decisiones, y este gran paso es lo que da lugar a transicionar la materia. Ese paso es lo que da lugar a la acción, donde muchas personas se quedan, donde muchas personas no logran, porque es imposible desde la misma identidad tomar acciones diferentes. Es imposible. Estas acciones ya aterrizan, porque a través de una idea de soñar en que podemos volar, probablemente lo soñaron muchas personas, lo vieron muchas personas, pero solamente fue una la que lo materializó, la que dijo lo voy a hacer. ¿Por qué dijo lo voy a hacer? Porque probablemente confiaba en ella, porque probablemente confiaba en sus capacidades, porque probablemente sus pensamientos eran positivos respecto para con ella, porque probablemente creyó que lo podía lograr. Pero hubieron cientos de miles probablemente que no creyeron que lo iban a lograr, que no soportaron la presión de la crítica externa, que no soportaron el juicio. Probablemente esas personas murieron perdiendo haber cambiado el mundo, perdieron una idea brillante por no saber tomar acciones desde el amor, desde una frecuencia más alta. Soñadores hay muchos. Probablemente
El problema es que no sepas realmente que arriba de toda esta fórmula está ocurriendo algo más grande. Y que cuando entras ahí arriba de la fórmula, que esta está muy lógica, está muy linda, pero cuando entras más arriba de esta fórmula, cambia todo. Porque da igual todo esto. Hay una manera en la que podés hackear todo esto que te estoy explicando. Y es lo que te voy a enseñar en un ratito. Pero hay una manera de hackear todo esto y hacer que todo esto sea sencillo, porque parece re complicado. ¿Cómo carajos empiezo a tomar decisiones del amor? ¿Cómo cambio mi identidad? ¿Cómo reprogramo mi yo soy? ¿Qué es lo que condiciona toda tu experiencia, tu merecimiento, tus estándares? ¿Sí? Y lo vamos a ver, lo vamos a ver. Ahora, ¿por qué el ser humano? Esto es lo que más le cuesta cambiar. Porque funciona en base a eso. Porque somos seres animales. O sea, hay una parte nuestra. Y está el humano. Y está el humano animal. Y básicamente esto es nuestro instinto, cabrón. Esto es nuestro instinto. Instintivamente hay en nuestra identidad, nuestras creencias, nuestras emociones, paradigmas de miedo de manera instintiva que nos hacen mantenernos en supervivencia dentro de lo que es el ego, dentro de lo que es el personaje, el carácter, sin reconocerte que vos no sos eso, que vos no sos ese instinto. Instintivamente, o sea, el ser humano los animales instintivamente tienen reacciones, tienen impulsos, funcionan de una determinada manera y se comportan siempre igual. Y lo aprenden en base al pasado. ¿Y por qué se activa el instinto? Se activa el instinto por el miedo. Por el miedo a morir. Por el miedo a ser rechazado. Por el miedo a ser criticado, a ser juzgado. La mayoría de personas, por miedo subconsciente, aunque dirían ser fuertes y no tener miedo, por miedo, viven reaccionando a su realidad de manera instintiva, atrapados acá. Estas son las personas que viven en la tercera densidad y viven de manera instintiva, repitiendo de manera automática, creyendo que su realidad es esto, solamente lo que está afuera, solamente lo que pueden ver en sus acciones, en sus hábitos y sus resultados. Y no te hablo de hábitos de ir a entrenar o de dormir mejor. Son buenísimos, pero te hablo de hábitos, de patrones en los que pasa algo, una situación, sin darte cuenta te recuerda de algo, de mucha información del pasado almacenada de manera instintiva en tu cerebro, en las redes neuronales, y eso despierta un pensamiento de alerta. Ese pensamiento no te das ni cuenta, pero desencadenó 100 otros pensamientos al instante. Y eso crea una red, y esos son hábitos. Son hábitos, aunque no te des cuenta. Tenemos hábitos, todo es hábito, todo es un hábito. Instintivamente nos comportamos de esa manera y nos mantenemos reaccionando. Es el problema que le pasa a la mayoría de personas. Vive acá, vive en el efecto, vive afuera intentando solucionar sus problemas cuando su problema está acá, está adentro. Su gran problema, ¿sí?, es que básicamente arriba de toda esta fórmula está ocurriendo algo, y es que esto de acá, la emoción es cuerpo, el pensamiento es mente, el sistema de creencias es mente, decisiones es mente todavía, acción es cuerpo físico, hábito es cuerpo físico, resultado, cuerpo físico. Estamos hablando de que hay mente, cuerpo. Pero la clave del juego es ir al espíritu, es elevar tu nivel de conciencia. La clave, y es por qué la mayoría de personas no logra manifestar, está en que tienen un nivel de conciencia limitado. Yo creo que la habilidad más importante, si estás haciendo negocios, si sos emprendedor, si estás en tu camino de materializar objetivos,
si tenés la chispa, si sos un soñador, un ambicioso, un visionario, la clave está en elevar tu nivel de conciencia. No hay otra habilidad más importante que esa. Se trata de un equilibrio, of course, mente, cuerpo, espíritu. Por eso a un día les explicaré mejor mi filosofía de vida, pero integra los tres cuerpos. Integra el experimentar a Dios, o la frecuencia de la conciencia, o el amor, o la unidad, como carajo, o el origen, como lo quieran ver, todo el tiempo. Y es que básicamente estás en tu mente, en tu cuerpo, en tu espíritu. La mayoría de personas no integra su espíritu. Y está muy prostituido lo que significa espíritu con todas las personas que están hablando, que hablan y hablan y hablan y hablan, pero no logran deseos. Hay muy pocas personas como yo que hayan logrado entender y dominar este proceso creativo de la realidad. Esto es un proceso eterno y perpetuo, que sucede todos los días, a cada momento. Y que vos todo lo que hoy tenés lo manifestaste. Todo lo que vos tenés es porque hoy lo estás aceptando. La mayoría de personas quiere todo rápido, pero ni siquiera tiene claridad. Y este es un error grande, porque no tienen claridad de lo que quieren desear. Probablemente tienen disciplina. Hacen, trabajan, están hace tantos años dándole, y no pasa porque la mayoría de personas no entienden este concepto de acá. No entienden, bien, voy a poner acá, no, voy a escribir por acá porque no voy a escribir acostadito, que deseos, perdonen, esto no iba. Identidad, de hecho lo puedo hacer acá. Vamos a. Es más que deseos. La mayoría de personas desea, toma acción. Pero es que esto no es tan importante. Lo importante es quién vos sos. Lo importante es que vos recuerdes quién sos. Y que vos reprogrames quién sos. A nivel cuántico, a nivel energía, frecuencia y vibración, que es lo que está por encima de toda esta fórmula. Denme un segundo, voy a borrar un poquito. Bien, acabo de dibujar otra escala arriba de esta fórmula porque hay otro nivel, como les decía, donde básicamente tenemos mente, tenemos cuerpo y tenemos acá arriba el pilar del espíritu, el otro cuerpo, donde todo es energía, todo es frecuencia y todo es vibración. Todo es energía, todo es frecuencia. Tu nivel de conciencia, la percepción que vos tengas de la realidad de vos mismo y la conexión que vos tengas al espíritu, a Dios, a la ley del universo, si vos realmente sabes fluir con la naturaleza de tu ser y entendés el manual que ha estado oculto por tradiciones antiguas, entendés que la clave está acá, pero bajado a tierra. Muchas personas se quedan en el espíritu, en los mundos de Yuppie, y no logran nada pragmático, no logran nada tangible. Y por eso también muchas personas repelen la espiritualidad. Pero es de gran importancia el espíritu porque solamente ahí radica la paz. Solamente ahí radica la verdad, la libertad. Esto es frecuencia, esto son una escala de gradientes. De 0 a 99 Hz. Tenemos 0 y tenemos 9 Hz. So, en base a la percepción que nosotros tengamos de nosotros, de dónde estamos, de qué podemos, qué no podemos, es que más vamos a expandir nuestra identidad, más grandeza vamos a sostener, más grandeza vamos a contener. Hay diferentes, esto de la tabla de los niveles de conciencia, el Dr. Hawkins, es una locura. Quizás solamente pongo una foto o algo, pero básicamente esta escala
es como intentar, o sea, es como, literalmente es intentar sintonizarme una radio en una frecuencia. Del otro lado que voy a recibir, esa misma frecuencia. No voy a recibir una frecuencia diferente a la que yo estoy sintonizando. Si yo pongo 30 Hz o 30 FM, se va a poner, no sé si existe, pero se va a poner esa. Si pongo 40, se va a poner 40. Si pongo 100, se va a poner 100. Ahora, como lo material no es real, lo más real es lo que existe en el mundo mental, pero realmente en el espiritual, que está más arriba. Tus pensamientos vibran en una frecuencia, tus emociones vibran en una frecuencia. Todo esto es una frecuencia. Tu identidad es una frecuencia. La materia antes fue frecuencia. La mayoría de personas tienen una identidad de baja frecuencia, de bajo nivel de conciencia. Y es porque están acá, están en un paradigma limitado abajo de los 200 Hz. Y no es su culpa, no es su responsabilidad. Perdón, no es su culpa, pero sí es su responsabilidad hacer el trabajo. Porque te tocó. Pero no por eso te vas a estar victimizando y no por eso no vas a hacer algo con tu realidad. Porque recordad que vos no tenés control del efecto de lo que pasa afuera. No tenés control. Pero sí, gracias a Dios y al Espíritu y a que así funciona el juego, lo único que tenés control es esto. Y recién hablamos que lo único que existe y lo único real es eso. Entonces, gracias, amén, poder tener control de eso. Aunque, para tener control de eso, hay que elevar nuestro nivel de conciencia. Y hay que romper este umbral de la personalidad limitada y escasa para literalmente aumentar nuestra frecuencia y sintonizarnos con un resultado de la misma frecuencia. Todo es causa y todo es efecto. Todo. Como es arriba, es abajo. Otra de las leyes. Como es en lo invisible, es en lo visible. Entonces, es imposible, con desarrollo personal, con técnicas sueltas, hacer ese trabajo que es integral, que es un trabajo integral que requiere muchas áreas al mismo tiempo, pero sobre todo trabajar en esta identidad, en este yo soy, y enfocarse constantemente en elevar su nivel de conciencia. Cuando vibras en esa frecuencia, literalmente es como estar tocando el cielo con las manos, es como estar en el cielo, en el paraíso, y estar acá es el infierno, porque estás todo el tiempo en instinto, sufriendo, compitiendo, porque no hay suficiente para todos, y tu éxito depende a costa de otro, depende a costa de sacrificio, sudor, lágrima. Cuando entendés el proceso creativo, te transformás y empezás a jugar en modo Dios, en el modo creativo, donde todo te pertenece porque hay infinidad, porque la materia pensante sin forma es lo que origina todos los elementos que existen afuera, las estrellas, la materia, o sea, todo está compuesto de una más sustancia. Dios, energía, universo, como carajo lo quiera llamar. Pero es importante jugar con sus reglas. Y acá está yendo en contra. No se trata solamente de deseos. No es lo que vos desees. Es quién vos seas para lograr ese deseo. Podría estar hablando horas. De hecho voy a chequear que me esté grabando todavía porque no me quedan muchos minutos. Podría estar hablando horas de esto. Pero la mayoría de personas no saben qué quieren. De hecho les prometo que voy a ir mezclando mis videos porque tengo muchas ideas que se me van mezclando y les dije que les iba a explicar los 3 errores. Les expliqué el primero, que es la falta de claridad. La mayoría de personas no tienen claridad de lo que quieren. Porque no tienen control de lo que piensan, de lo que quieren, de su nivel de conciencia. Reaccionan. La mayoría de personas no tienen claridad de lo que quieren porque no tienen claridad de quién es. Es muy importante el autoconocimiento. Es muy importante, a mí me ayudó muchísimo a transformar mi vida, a entender qué me hace único y diferente. Y te voy a explicar en otros videos un poco de esto y qué herramientas y cómo hacerlo. Y la idea del canal es
explicarte todo esto. O sea, sé que lleva horas y horas. Pero es como un puzzle, yo te voy dejando las piezas sueltas para que las puedas integrar y hacer este proceso mucho más lindo de estar en la tierra, de estar viviendo. Y si a mí esto me cambió la vida, entiendo que estoy para compartir de otras personas y no lo estaba haciendo porque estaba muy centrado en mis negocios, estaba muy centrado en solamente crecer y en escalar marcas personales de otras personas. Estuve detrás de las marcas personales más grandes de todas, dentro de la espiritualidad, dentro de personas que comparten esto. Estoy trabajando en los proyectos más grandes y es algo que vengo estudiando y aplicando y me parecía muy egoísta no compartirlo, no traerlo para todos ustedes. Entonces siento que es mi deber, siento que es mi mandato, siento que lo tengo que hacer y sacándome a mí en medio, dejándome a mí de lado, de una vez por todas revelar mi lado más auténtico, mi lado más crudo, porque sé que te va a inspirar y te va a servir un montón, porque yo vengo de donde vos venís, yo no tuve una familia con dinero, yo no tuve todo servido, yo tuve que hacer que las cosas sucedan, yo tuve que crear mi destino, yo tuve que crear mi futuro, y es imposible si no tenés claridad de lo que querés. Y no te hablo de acá, el próximo objetivo de un mes, de mañana pasado, te hablo de lo que querés hacer con tu vida, a dónde vas a apuntar tu norte, tu visión, tus velas. Te va a ayudar a entender cómo plantearte un objetivo, una visión y tener claridad. Pero primero es importante que te conozcas y que trabajes en expandir tu nivel de conciencia, porque eso es lo que va a expandir tu yo soy. Tu yo soy es tu identidad. Y jamás vas a poder tener algo afuera que no se arregló y se trabajó adentro. Es imposible. Es imposible enfocarte y setearte ahí cuando toda la otra clave está del otro lado. Y otro error es que personas empiezan este proceso, empiezan la búsqueda de sus objetivos, pero no tienen coherencia. Es lo que te decía. No hay coherencia entre lo que piensan, sienten y hacen o dicen, que es materia. Lo que piensan, lo que sienten y lo que hacen no está en alineación, no está equilibrado. Es como literalmente un triángulo y este es el mayor problema de los seres humanos que no materializan claridad, simplemente porque les falta claridad, coherencia. No hay coherencia entre lo que dicen que quieren y entre quiénes son, porque es muy importante entender que cada día se reinicia el juego y empezás de cero y tenés que trabajar todos los días en elevar tu nivel de conciencia, en elevar tu frecuencia. No es algo de una vez y ya está, es un proceso permanente y perpetuo en el cual tenés que estar consciente. La sociedad busca robarte la atención, es el recurso más valioso, tu atención, tu enfoque, porque donde vos enfocás va tu energía. Pero si no la tenés, si no tenés claridad, si no tenés conciencia, si no tenés presencia, observación activa, y estás todo el tiempo en la mente, es difícil. Hay que pasar de la mente al corazón. El corazón, la emoción es lo que te lleva al espíritu, es la conexión con el espíritu. Y ahí empezás a desbloquear capacidades del corazón súper potentes, súper poderosas. Que la mayoría de personas se centran solamente en la mente, o otras se centran solamente en la emoción, o otras se centran solamente en la acción. Pero es muy importante centrarte en todas al mismo tiempo y tener coherencia y congruencia. Es muy importante. ¿Está grabando todo esto? Ok, se apagó. Estaba súper inspirado y me acabo de dar cuenta viendo el micrófono que no grabé el audio. Pero, de vuelta, imperfectamente lo voy a subir al video porque siento que esto es súper valioso. Vamos a terminar de cerrar con coherencia, ¿sí? Claridad y frecuencia. ¿Qué es esto que te comentaba? ¿Qué es esto? Tu frecuencia, tu estado de frecuencia. Es imposible tener resultados que no sos capaz de sostener porque no estás sincronizado a la frecuencia de ese efecto. Y si no estás siendo la causa, la emisión correcta en la parte de recepción del efecto no va a hacerse realidad tu deseo.
Y esto es todos los días. Este triángulo es de todos los días. Coherencia, claridad y frecuencia. Elevar tu nivel de frecuencia, elevar tu nivel de conciencia. Y estos son los 3 errores. La gente eleva su frecuencia un día, 2 días, 3 días y deja unos días y vuelve y deja de pensarlo y trabaja su frecuencia. Y es como intentar avanzar unos pasos para adelante, pero hay otros pasos para atrás que lamentablemente jamás te van a dejar llegar. Y por último me gustaría despedirme de todos ustedes diciéndoles que es muy importante que al principio esta identidad no va a ser real. Al principio no va a ser realidad. Pero tenés que todos los días confiar y no perder el enfoque de tu identidad y de hacia dónde vas, cuáles son tus deseos, cuál es tu deseo más grande, tu visión. Si vos todos los días te mantenés acá, siendo agradecido, teniendo fe, desde el amor a un servicio para algo más grande que vos, es inevitable que tus deseos no se cumplan, porque tus deseos no son tus deseos, son los deseos de Dios, son los deseos de esa grandeza, de ese espíritu a través tuyo. Ahora, para que Dios esté jugando en tu equipo, vos tenés que elevar tu frecuencia al punto en el que te creas Dios. Y suena loco, pero somos eso, somos Dios, somos energía, somos frecuencia, vibración. Y al principio no va a ser real. Y vos tenés que ignorar todo esto que se vaya a tomar por culo. Todo esto lo vas a ignorar. Vos vas a levantarte todos los días y vas a ignorar, vas a aislar el ruido, vas a callar la interferencia con tu nueva frecuencia. La mayoría de personas no materializan porque vuelven a su vieja frecuencia, vuelven a su vieja identidad. Como cada día se reinicia, cada día te arrancan de cero. Y los que no trabajen todos los días, ¡ouch!, está difícil. Así que bueno, espero que se haya podido escuchar un poco bien, espero que te haya gustado la clase, nos vemos en otra y mucho amor, chao, chao, chao.